Gracias a Dios que está con nosotros, que nos quiere bendecir en todo momento, porque Él es bueno. El día de hoy vamos a continuar explicando el Evangelio a la manera en la que Pablo lo presenta, de una manera muy clara en el libro de Romanos. Y vamos a hablar como tema central de la plática de la fe, que es algo muy importante para que Dios pueda tratar con nuestros corazones, el tener confianza, el apoyarnos verdaderamente en Él. En Hebreos 11:6, antes de entrar a Romanos, de manera introductoria, dice una gran verdad sobre la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no hay manera en la que nosotros podamos conocer a Dios si no confiamos en Él. Y luego te explica por qué. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dos tipos de fe. Una para acercarnos a Dios confiando en que Él existe, una confianza en que Dios creó todo, en que el universo solamente tiene lógica a través de un creador que vino y diseñó todo lo que está a nuestro alrededor, que no nos creamos a nosotros mismos, que somos producto de una inteligencia superior. Y esa fe mucha gente la tiene, que creer que Dios existe. Pero no es la única fe que dice el pasaje que hay que tener. Hay que tener la segunda fe, que es y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, confiar en que Dios existe y confiar en que si tú vas y lo buscas, Él te puede galardonar, te puede premiar, te puede hacer una persona diferente, te puede dar honor, te puede dar bendición, te puede ayudar en ese problema que tú tienes y que solamente Dios puede manejar. Y sobre esa situación de entregarnos con confianza a Dios, hay muchos ejemplos, porque los seres humanos nos movemos en base a la confianza. Estamos en este lugar porque hay una confianza, desde confiar en el arquitecto que construyó esta nave, o confiar en el que hizo la silla en la cual estás tú sentado, la hizo bien, porque si no se te puede romper la silla y te vas a caer. O cuando vamos al doctor, confiar en que te va a dar una buena medicina, o confiar que cuando llevas a tu hijo a la escuela le van a enseñar cosas buenas, o que cuando entras a trabajar a una empresa vas a estar trabajando unos días, una quincena, una semana, según el método de pago, y te van a pagar. O confiar en una autoridad. Normalmente nuestras relaciones están basadas en la confianza. Y si eso hacemos entre los seres humanos, ¿cuánto más la relación con Dios? Para que Él venga y nos bendiga, necesitamos realmente confiar en Él. Confiar en que podemos buscarlo porque Él existe y en que podemos apoyarnos en que Él es bueno y que Él quiere nuestro bien. Y sobre esa confianza que cambia las cosas, aun cuando se da en un aspecto humano, se producen muchos cambios si tú pones tu confianza en una persona que tiene talento y que quiere ayudarte en algún problema. Por decir algo, en un ejemplo empresarial que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero es una referencia de cómo un hombre que quería cambiar las cosas vino y transformó mucho porque tuvieron confianza en él. Y voy a hablar sobre la fundación de Apple, la empresa, que se inició en 1976 con Steve Jobs, que es muy famoso, y que un año después, con todas las regulaciones legales y demás, quedó establecida formalmente en 1977. Y ahí empezó él a trabajar y a innovar y a hacer muchas cosas, y tuvo problemas con los directivos de la empresa, tuvo conflictos en la empresa, y a pesar de que él participó en su fundación, en 1985 lo expulsaron. Y se fue de esa empresa. Y entonces empezó Apple a enfrentar su necesidad de crecimiento sin Steve Jobs. Tuvo una etapa turbulenta, tuvieron errores estratégicos los que la estaban llevando, hubo muchas luchas internas, perdieron una cuota de mercado rápidamente. Y mientras este hombre estaba fuera de la empresa que lo había expulsado, fundó otra empresa que se llamó Next. Y esa empresa era innovadora, era elegante, tenía un buen sistema operativo. Y después, con el tiempo, Apple terminó comprando Next y entonces, pues, Steve Jobs ahora trabajaba en Next y vino de regreso como parte del equipo que habían comprado. Al inicio empezó a relacionarse como asesor, pero después como director le fueron dando más poder y le dijeron, de plano, necesitamos que nos ayudes a transformar esto, queremos que sea renovada la empresa. Y él dio algunas condiciones tácitas para poder cambiar todo. O sea, necesitas confiar en mí, me necesitas dar poder
y le dieron realmente un poder absoluto, aunque a través de los años lo terminaron nombrando oficialmente el CEO, el jefe de la empresa. Pero a pesar de que no tenía al principio el cargo, sí era la persona con más poder en ella. Y entonces él decía, bueno, me tienen que dar autoridad, tienen que confiar y me deben dejar hacer cambios. Y entonces ellos confiaron en él y lo dejaron hacer cambios. Necesitaba un poder absoluto, se lo dieron. Cambió a la junta directiva, a todos los que lo habían forzado para que él saliera, todos se fueron. Se enfocó en productos clave, incorporó a personas clave que ayudaron a cambiar la empresa junto con él y tuvo un éxito espectacular en la empresa. Y todos conocemos esos productos, la Mac en el 98, que la renovó, hizo computadoras coloridas, amigables, lucrativas, en especial en el mercado norteamericano, el iPod en el 2001, que junto con la nueva forma de vender música a través de Internet, con el iTunes, revolucionó la manera en la que consumimos música los seres humanos. El iPhone en el 2007, que redefinió el concepto de los teléfonos e hizo que el smartphone fuera considerado el producto más influyente del siglo XXI y ha cambiado pues, la manera en la que los seres humanos utilizamos ese artefacto. El iPad, que mezcló entretenimiento y productividad, y empezó a sacar muchos productos que luego otras marcas también los sacaron en sus versiones de manera similar o tomando ideas. El caso es que él tuvo un impacto total gracias a que le dieron una confianza muy grande. Y Apple pasó de ser una empresa que estaba en el 97 al borde de la quiebra a convertirse en la empresa más valiosa del mundo. Steve Jobs se convirtió en un símbolo de innovación, de visión, de liderazgo disruptivo y cambió industrias completas. La forma en la que te decía, utilizamos la telefonía, la animación digital con Pixar, la computación y el retail con Apple Store, y de muchas formas cambió el mundo y muchas otras compañías fueron imitando y tomando ideas similares. Ahora bien, si un hombre, porque estamos hablando de un ser humano, cambió una empresa, porque los directivos de esa empresa le dieron un voto de confianza y siguieron las órdenes, le dejaron, si tú le vas a dar que cambie las cosas, le tienes que dar autoridad, le dieron autoridad y lo cambió. ¿Qué necesitaba él? Confianza. Si ellos no le hubieran dado la confianza, decir, a ver, yo voy a cambiar, no, pero ¿qué vas a hacer? No, pero esto sí, pero esto no. Me tienes que dar confianza, me tienes que dar autoridad y voy a cambiar todo aquí. Y cambió a los directivos, cambió a muchas cosas, trajo gente inteligente y de hecho una de las cuestiones que él permitía era que esas personas no las traía para él decirles qué hacer, sino para que ellos le dijeran qué hacer. Si estoy contratando gente inteligente es para que me ayude a resolver los problemas, no para que yo le diga qué hacer en todo momento, sino para que encuentre soluciones. Y muchos de los que contrató eran realmente inteligentes, enfocados en el cambio, en hacer buenos productos, y cambió el mundo realmente a través de esa empresa que moldeó también la forma en la que otras empresas empezaron a desarrollar productos. Si eso hace un hombre, ¿qué no hará Dios? Que es mucho más sabio que un hombre, que es mucho más grande. Y Dios dice, yo quiero un voto de confianza. Yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero que tú seas una persona renovada, diferente. Necesitas creer en mí. ¿Por qué pudo Steve Jobs cambiar esa empresa? Porque creyeron en él. Creyeron en él, habían tenido problemas, lo habían hasta corrido, te vas, y luego de repente viene de regreso, porque no, y sacamos un talento y le fue bien en la otra empresa, pues vamos a traerlo de regreso. Lo trajeron de regreso e hizo maravillas. Y con todo respeto, muchas veces nosotros hemos tenido tratos con Dios. Y Dios se ha acercado a nuestras vidas y quizás estamos como la empresa cuando dejó ir a un talentazo y lo hemos dejado ir y no hemos creído en él y no hemos sido personas que nos apoyemos en Dios de una manera correcta. Pero ¿qué tal si empezamos a confiar? Dejamos que Él haga los cambios que tenga que hacer en nuestra vida. Empezamos a obedecer lo que Dios quiere y pide de nosotros, porque no puedes obedecer si no confías. Si estás lleno de dudas, si dices, ¿será o no será? ¿Será que Dios me vaya a salvar? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que si cambio Dios me va a escuchar? ¿Será que Dios pueda realmente oír mi oración? Entonces Dios termina siendo no recibido de una manera digna en nuestros corazones porque están llenos de dudas. Pero Dios quiere bendecirnos muy abundantemente y nos habla de la fe que necesitamos para hallar la salvación. Y esa fe la describe el libro de Romanos.
y utiliza varias formas de mostrarnos a los seres humanos cómo confiar. Una forma muy fuerte que utiliza es un ejemplo del Antiguo Testamento, que es la vida de Abraham. Ese Abraham tuvo una manera de caminar que es motivo de muchos análisis y es una de las personas en la Biblia que más se ha estudiado. Y Pablo lo retoma y explica la vida de Abraham y te enfatiza por qué Abraham fue exitoso y por qué fue tan bendecido por Dios. Y te dice, todo lo que tenía Abraham era fe. La fuerza de Abraham era la fe, la confianza. Y entonces toma la vida de Abraham, el libro de Romanos, y nos lo presenta como un modelo de confianza. Porque a veces cuando no sabemos bien cómo hacer algo, lo que necesitamos es una referencia para poder imitar un buen ejemplo. Y entonces Pablo dice, te voy a enseñar un buen ejemplo de alguien que quiso creer. Y te presenta la historia de Abraham. Y después de hablar de la historia de Abraham en el libro de Romanos, también te habla muchas verdades de la fe para que podamos nosotros apoyarnos en Dios y creer. Porque Dios tiene todo el poder de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestros corazones, de hacernos personas nuevas y de darle una vuelta a la página y transformar por completo nuestro ser. Entonces vamos a explicar estas dos áreas que explica el libro de Romanos. El ejemplo de Abraham y las verdades de la fe que presenta esta carta magistral que hizo Pablo. Primero, presenta la vida de ese hombre, Abraham, en Romanos 4, versos 1 y 2, y la vamos a ir desglosando. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y aquí te está hablando de Abraham, que es el padre de los israelitas según la carne. O sea, de él viene la nación de Israel. Él fue el patriarca, él fue del cual descendieron de sus hijos, de Isaac y así para abajo, todos los israelitas. Es el padre de la nación y hizo obras notables. Te dice, ¿será que por las cosas que hizo él según la carne? ¿Qué cosas notables hizo Abraham? Bueno, él se casó con una mujer a la que amaba, que era estéril. Y no la desechó porque quería una descendencia y era muy rico. Y siempre anduvo con esa mujer estéril y caminando con ella, la amaba y oraba a Dios para que le diera una descendencia. Y Dios le dijo que le iba a dar una descendencia enorme y que iba a bendecir a todo el mundo a través de su descendencia. Y aún le pidió que para tratar con él, con su descendencia, de una manera individual, de una manera diferente, dejara su tierra y se fuera a un lugar que iba a ser tan grande que su descendencia lo iba a poseer. Y entonces él dejó un lugar que se llamaba Ur, en Mesopotamia, y se fue a Israel. Y si tú ves en línea recta, pues más o menos son 1200 kilómetros lo que separan esos dos lugares, pero cuando consideras la forma en la que tuvo que él viajar, rodeando el desierto y todo lo demás, no te vas en línea recta porque no había aviones y tenías que ir dándole la vuelta por donde te dejaba el camino llegar. Recorrió más o menos como unos 1900 kilómetros para llegar a ese lugar donde Dios le dijo que le quería bendecir. No tenía más que una mujer estéril, no tenía hijos, tenía a Dios que le había dicho que lo hiciera y se fue confiando. Dejó mucha seguridad, dejó mucha riqueza, se fue, sí es cierto, tenía riqueza y tenía animales y tenía trabajadores que iban con él, pero se arriesgó mucho en el camino. Su esposa, que era bellísima, fue pretendida de repente en Egipto, fue pretendida en Gerar y tuvo problemas también porque un sobrino de él pues dijo, oye, se va mi tío y él tiene de Dios y yo quiero ir con él. Se llamaba Lot, el sobrino, y entonces viajó con él. Y de repente Dios empezó a bendecir mucho a Abraham y también a su sobrino, tanto que tuvieron que separarse en las tierras para que, para que hubiera suficiente para el ganado de ambos y demás. Y de pronto unos reyes codiciosos llegaron, tomaron a su sobrino, varios reyes. Y Abraham fue e hizo una operación militar en contra de reyes establecidos con ejércitos que venían en una campaña de asaltar a su sobrino. Los venció sin un ejército formal, con sus trabajadores. Rescató de ese secuestro que tenía su sobrino y la familia de su sobrino. Y
y logró librarlo, y ves el amor que había entre ellos, ves el compañerismo, ves cómo se valoraban, cómo se querían. Y enfrentó dificultades con los paganos, dificultades con el clima, dificultades con reyes poderosos, peligros de todo tipo, pero finalmente llegó al lugar donde Dios le dijo que le iba a dar una tierra prometida. Fue una situación de años de viaje, de enfrentar dificultades, de muchas penalidades, y uno diría, ¿cuántas cosas grandes hizo Abraham? ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Si aún el día de hoy, ir a un lugar por caminos, rodeando y demás, 1900 kilómetros, es un montón de distancia. Imagínate caminando en camellos, con dificultades, con gente que iba, animales ahí, tanta distancia, es algo muy, muy difícil. Nunca regresó a su lugar, salió y nunca más regresó. Y pues dice que Abraham, si fuera justificado por las obras, tenía de qué gloriarse. Tenía muchas cosas que hubiera podido haber hecho, pero no para con Dios. Eso dice Pablo, no se trata de qué tanto hagas tú. No se trata de qué tantas actividades hagas. Porque nos presenta a una persona que hizo muchas actividades, que hizo cosas que ninguno de nosotros hemos hecho. Ninguno de nosotros hemos ido a un lugar a donde Dios nos llame, caminando o en un camello con dificultades o por años en una situación muy, muy demandante como la tuvo Abraham. Y dice, a pesar de que hizo tanto, dice Pablo, no se hizo justo por eso mucho que hizo, sino que se hizo justo de una manera diferente. Y lo que justificó a Abraham no fueron sus obras. Lo que justificó a Abraham fue su confianza. Romanos 4:3, seguimos leyendo, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No se hizo justo porque, qué bárbaro, dejó Ur de los Caldeos. Dejó un montón de dinero que podría haber seguido ganando allá. Dejó estabilidad, dejó muchas cosas. Es un grande, es una persona que no. Lo que hizo justo Abraham fue que confió en Dios, que ni siquiera había hecho grandes cuestiones de pacto, no se había circuncidado, porque después cuando hizo la confirmación del pacto con Dios se circuncidó él y su hijo y demás, pero no había nada de obras en aquel momento, había simplemente una confianza en Dios. Y esa confianza lo hizo justo. O sea, Dios vio a Abraham y dijo, es mi hijo, es justo. Si él muere en cualquier momento se viene conmigo. Es mi amigo Abraham. Yo voy a platicar con él. Y de hecho tuvo apariciones de Dios en donde él fue y platicó con él, le compartió sus cargas. Abraham intercedió por naciones y por grupos que estaban desviados. Y Abraham fue una persona que fue amigo de Dios. Y esa relación con Dios no es porque hubiera hecho grandes cosas para Dios, hizo un viaje muy largo para Dios, hizo algo enorme, sino porque confió. Entonces Abraham se hizo justificado por confiar. Y es muy importante entender esta verdad, porque nosotros no vamos a llegar a hacer grandes obras quizás. No vamos a llegar a viajar tantas distancias, no vamos a dar tanto dinero como lo hizo Abraham, no vamos a hacer tantos sacrificios como Abraham. Y si él no se justificó por obras, ¿cómo nos podremos justificar tú y yo por obras? De tal manera que no es porque dieras mucho dinero, no es porque vayas a darle de comer a la gente pobre, no es porque vayas y prediques la palabra a naciones enteras, no es porque hagas aquí o allá, sino es porque tú creas en aquel que es el Salvador del mundo y que vino a salvar a toda la humanidad. Creyó Abraham, no fue justificado por sus obras, sino creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y es tan importante esta verdad que te compara la fe con la obediencia, diciendo que solamente la fe es la que te puede justificar. Romanos 4, versos 4 al 5 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Parece trabalenguas, pero vamos a desglosar esto. Al que obra, o sea, al que no está basado en una vida de fe, sino está basada en una vida de actuar, la ley, lo que debes de hacer.
Debo de obedecer, debo de hacer aquello que Dios me pide. ¿Cuál ley? Por ejemplo, los 10 mandamientos. No voy a tomar el nombre de Dios en vano. No voy a hacer ninguna cuestión idolátrica. No voy a deshonrar a mi padre y a mi madre. No voy a adulterar. No voy a codiciar nada de mi prójimo, ni su mujer, ni su casa, ni su trabajo, ni nada. No voy a mentir, no voy a adulterar, no voy a fornicar. Entonces, todas esas son obras. Tener una vida de tal manera que guardes toda la ley. Al que obra y digas, después de haber obedecido toda esta ley, todos los mandamientos, todo de manera lo mejor que pueda, no se le cuenta como gracia, sino como deuda. ¿Cómo que no se le cuenta como gracia? Porque si todo es ¿qué tanto le debo a Dios? ¿Quién habrá podido guardar la ley de manera perfecta? ¿Quién? ¿Quién nunca ha codiciado? ¿Quién nunca ha mentido? ¿Quién nunca deshonró a sus padres? ¿Quién nunca tomó el nombre de Dios en vano? ¿Quién nunca se hizo una imagen y ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra? ¿Quién no se inclinó a ellas? ¿Quién realmente guardó de una manera perfecta todos los mandamientos? ¿Habrá un hombre así en la tierra? ¿Habrá una mujer así en la tierra? Y entonces si después de tener muchas violaciones a los mandamientos, de repente empezamos a oír la ley y decimos, no, yo ya me pasé, porque ya tuve muchas violaciones de este y de este y de este y de este, entonces lo voy a obedecer. Ok, qué bueno que lo obedezcas, pero ¿realmente lo puedes obedecer de manera perfecta? ¿Realmente puedes decir borrón y cuenta nueva y ya lo hago así? Y si lo lograras hacer, y de aquí hasta que te mueres no violaras ni un solo mandamiento, ¿cómo pagas la deuda pasada? ¿Cómo la pagas? ¿Todos los que ya violaste qué? Ok, si ya dejas de ofender y lo que ya insultaste y las deudas que ya tienes, entonces no es porque tú pongas tu forma de acercarte a Dios en la obediencia, porque nadie puede tener una obediencia perfecta toda su vida, sino es que tú la pongas en la confianza, en que vayas con Dios y que le digas, Dios, dame una oportunidad. Dios, yo muchas veces te ofendí. Dios, pero no con orgullo, porque cuando empezamos a obedecer la ley, te genera implícitamente orgullo a veces. Es que yo sí puedo dejar de hacer estas maldades. Es que yo no soy como los otros, como le hacían los fariseos. Gracias, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué tenía ese fariseo? Orgullo. Jesús narró esa parábola, orgullo. Y cuando empiezas tú a obedecer es tan pesado, porque lo haces en tu carne, que tu carne te quiere llevar a pecar, que tu carne no quiere trabajar, quiere dormir, quiere andar de floja, tu carne a lo mejor quiere drogarse, tu carne quiere fornicar, tu carne quiere explotar, tu carne quiere pelearse, tu carne quiere guardar rencor, tu carne quiere hacer muchas cosas que están mal. Y sometes tu carne y la logras. Y dices, aunque me estoy quemando por dentro, pero lo logré. ¿Y qué pasa cuando lo lograste? Te genera orgullo. Yo no soy como los demás. No, yo no estoy drogándome, yo no estoy borracho en la cantina. Yo logré tener dominio propio. ¿Y eso qué? Jesús en esa parábola dice, mas el publicano estaba de lejos. No se atrevía ni aún a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Que estaba acercándose a aquel creyendo que le hay y creyendo que es galardonador de los que le buscan. Entonces fue con sus pecados, pide una oportunidad y dice Jesús, les digo que este justificado fue antes que el otro, porque cualquiera que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Entonces cuando uno quiere guardar ese acercamiento con Dios a través de las obras y no de la fe, no llegas a nada. Porque tus obras, lo único que somos, si somos sinceros, vas a decir, pues nada más tengo más deuda. A lo mejor ya no le agregué más pecados, pero al rato de repente se te sale una u otra, y entonces te vino una u otra, y es más deuda, y es más culpa, y tienes más luz, y tienes más consecuencias. Entonces no es la forma, a través de guardar la ley, que vamos a encontrar la salida.
sino es a través de la fe. Seguimos leyendo, verso 14, nos remata esta verdad. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Quién va a entrar al cielo? ¿Aquel que por la ley logró guardar todo? ¿Va a entrar al cielo el perfecto? ¿Va a entrar al cielo el orgulloso, el que logró ayunar mucho, el que logró donar mucho, el que logró dar mucho de sí y trabajar abundantes horas y hacer muchas cosas por los demás? ¿Realmente va a entrar al cielo así? Porque si vamos a entrar al cielo por lo que hicimos, entonces el mérito de quién es nuestro, ¿no? Yo me lo gané, yo me gané el cielo. Pero ¿qué tenemos que hacer para ganarnos algo tan grande? ¿Cuánto tendríamos que trabajar para lograr tener el derecho de ver cara a cara a Dios? ¿Qué tendría yo que hacer para tener ese derecho? ¿Qué tendría yo que hacer para entrar a un lugar donde está diseñado por Él, cuyo arquitecto y constructor es Dios? Un lugar bellísimo, no como aquí que pagamos hoteles para ir a lugares que los diseñaron arquitectos y son muy hermosos, pero cuando el arquitecto no es un hombre, sino es Dios, ¿no será totalmente diferente el lugar? ¿No habrá algo bellísimo ahí? Y si aquí los hoteles de muchas estrellas o diamantes y de gran turismo y todo eso valen una fortuna, ¿cuánto tendría yo que pagar para ir a ese lugar no hecho por el hombre, sino por Dios? Entonces, no es porque yo lo alcance por mi esfuerzo, porque no lo voy a alcanzar nunca. No es por eso. No son los de la ley los herederos. Y eso nos cuesta trabajo porque estamos entrenados de una manera en la que todo lo ganamos por nuestro esfuerzo. Y presionamos a nuestros hijos a que lo ganen por su esfuerzo. Y te presionaron cuando tú eras niño a ganarlo por tu esfuerzo. Y desde que ibas a la primaria o aún al kinder o a la carrera o lo que sea, cualquier etapa de estudio, tus padres te decían, es que tienes que estudiar, es que tienes que aplicarte. Y si sacaste malas notas, te ponían a estudiar y te esforzaban. Y tienes que trabajar y tienes que ir a tal lugar y todo es por tu esfuerzo. Y si ganas una medalla porque te pones a practicar deporte y entonces te da satisfacción porque lograste correr y ganar una medalla o lograste inscribirte en un maratón y acabaste el maratón y dices, qué gusto, logré esto por mi esfuerzo. Pues ¿qué crees? En el cristianismo no es por tu esfuerzo. No es. Porque ¿qué podrás hacer tú para merecer el cielo? ¿Qué podré hacer yo? ¿Qué esfuerzo tendría que hacer para pagar algo tan grande? ¿Cuántos millones o miles de millones? Ni con todo el oro del mundo lo pago. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, si es por la ley, si es por guardar un montón de mandamientos, vana es la fe. ¿Para qué confío yo con Dios? Porque cuando nosotros hacemos las cosas, tenemos derechos y las exigimos. ¿Verdad que cuando vas a comprar algo, tú cumples tu parte? Y vas al súper a lo mejor y compras ahí tu despensa, sales con tu bolsita, tu carrito, llegas a la caja, pagas y tienes derecho a llevarte lo que hay en el carro. Y si te dicen, oiga, no se lo puede llevar, cualquiera de nosotros diría, como que no, si ya lo pagué. Yo cumplí mi parte, el súper tiene que cumplir su parte. Y así son las transacciones humanas. Tú haces una parte, el otro hace una parte y te dan así un carro si lo compras, así el súper si lo compras, todo el mundo hace su parte. Aquí no hay transacción. No hay forma en la que tú puedas pagar eso. Entonces, ¿cómo se hace? A la manera de Dios. Y la manera de Dios es confía. Confía. Que yo te lo quiero dar. Que yo te quiero ayudar. Que yo te quiero renovar, que yo te quiero hacer una persona nueva, que yo te quiero dar un corazón nuevo y te quiero hacer una persona útil, te quiero llenar, te quiero hacer pleno. No hagas vana la fe, lleno de orgullo porque dejaste muchas cosas, sino apóyate en mí y yo te voy a dar la promesa. De tal manera que reorientándonos a la fe, nos presenta el libro de Romanos, el caso de Abraham, como una persona que creyó cuando no parecía lógico creer. Porque es fácil creer
cuando todo son aguas tranquilas y cuando estamos navegando sin tantos problemas. Pero cuando estamos navegando en medio de un huracán y con toda la adversidad en contra y con 1000 murmuradores en tu contra y con muchos problemas, ahí cuesta trabajo creer. Pues como nos está dejando Abraham como ejemplo, nos presenta las cosas que Abraham vivió cuando estaba todo en su contra. Romanos 4, versos 19 al 21 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mira bien, Abraham estaba en Ur, rico y todo. Dios le dice: te voy a dar una nación grande, vete, te voy a dar un hijo. Y fue, confió, se fue. ¿Y qué crees? Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años. Y no llegaba ni el hijo ni nada. Llegó a la nación y tenía un montón de enemigos ahí al lado que sentía que lo podían robar y que le podían hacer daño. ¿Qué hizo? Confiar. Y cuando Dios le dio el hijo, era una situación totalmente imposible para 2 seres humanos. Porque tuvo un hijo en su vejez. Y cuando estaba ya a punto de llegar al hijo, Dios varias veces se lo dijo. Fue Dios a hablar con él y le dijo: tú vas a tener un hijo. ¿Y sabes qué hizo Sara, su esposa? Se rió. Se rió. Estaba oyendo del otro lado, así en la tienda, y se rió. Y entonces, como a Dios no le gustó que ella se riera, como diciendo: es un chiste que va a tener un hijo, le dijo: bueno, ahora al hijo le vas a poner Isaac, que si tú lo traduces literalmente es risa, como para recordar que yo fui fiel y yo cumplí mi palabra, pero a ti te dio risa esa promesa de que yo lo iba a traer. Y obedeció y le puso Isaac, que quiere decir risa. Entonces, ¿por qué se rió ella? Porque parecía casi imposible. Si cuando era joven no le dio un hijo, si fue estéril y por años lo intentaron y nunca salió un hijo, ¿cómo lo iba a hacer ahora que él tenía casi 100 años? Imagínate un hombre de 100 años. Yo he visto hombres mayores que tienen hijos, pero la verdad nunca de 100 años. Y ella tenía 90 años. ¿Has visto una mujer de 90 años que dé a luz? Ni aún el día de hoy, que hay tantos conocimientos avanzados y que le puedes poner hormonas y demás, no hay mujeres de 90 años que den a luz. Y menos si fueron estériles toda su vida. Porque si dijeras: bueno, es una señora que tuvo un montón de hijos y de repente le hacen un tratamiento y le hacen esto, pero si fue estéril toda la vida, pues ¿qué esperas a los 90 años? ¿Qué esperas? Y aún el libro de Hebreos te describe a Abraham, a este casi muerto. Así te lo describe. Un hombre de 100 años casi muerto. Ya estaba por irse. Ya humanamente ya no tenía fuerza. Bueno, ¿y cuántos crees que vivió Abraham? Pues cuando le lees ahí en la Biblia, vivió 175 años, que es muchísimo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo rejuveneció, le dio fuerza, le dio capacidad de nuevo para ser un buen padre. Por eso después murió tanto, le dio como si fuera otra vida. Y a ella también. De tal manera que no solamente se embarazó, sino que además, imagínate, todavía se embarazó, que es un super milagro, y no había cesáreas, ni que te ponen el ultrasonido y a ver si cómo viene, si la cabecita, que si viene en posición o si no, y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo salían los niños? Pues como salen en una sociedad sin mucha medicina, con un parto natural. Ahora imagínate una mujer de 90 años en un parto natural. Si las jóvenes luego no lo quieren, y es normal, yo sé que es algo difícil. Ahora de 90 años parir un niño, y Dios le dio las fuerzas para parir un niño, y Dios le dio, la sacó de esa menopausia avanzada que tenía, y de esa esterilidad la sanó, y le dio un niño. Y además le dijo a Abraham: en él, en Isaac, en él te será llamada descendencia. Vas a tener
toda la descendencia y todo lo que has acumulado, y toda la riqueza y toda la bendición, en que tú formes a ese niño. Y de ahí va a venir toda la bendición del mundo. Y luego, esa fue la primera vez en la que Abraham tuvo un acto de fe muy en contra de todo. La segunda vez fue porque ya que iba creciendo el muchacho, que era como un adolescente, Dios le pidió a él que sacrificara a su hijo y se lo diera a Dios en sacrificio. De acuerdo a la costumbre antigua que tenían ellos, en la que cuando iban a agradar a Dios, ofrecían un cordero en sacrificio a Dios, y era una manera de adorar a Dios y cubrir sus pecados, si es que los hubiera, transmitir cualquier situación al cordero y ofrecerlo a Dios y presentarse limpio delante de Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a su hijo, lo cual tenía que ser que solamente una persona que amara más a Dios que a su hijo lo fuera a hacer. Y Abraham tuvo fe porque se fue con su hijo hacia el lugar en donde iban a hacer el holocausto, el monte Moria. Y fue con él caminando 3 días de reposo hasta llegar a aquel lugar, y de repente la pregunta obvia de un niño inocente, un muchachito, le dice, bueno, ya está aquí la madera, está todo, pero ¿dónde está el cordero? Y le dice él, Dios se proveerá de un cordero. E iba en su fe, pues si Dios me rejuveneció, si Dios me dio fuerza, si Dios me ayudó, de alguna manera Dios se va a proveer de un cordero. ¿Y qué crees? Que no aparecía el cordero, no aparecía. Y entonces llega al lugar donde estaba el altar de sacrificio, pone a su hijo como cordero, lo amarra, y además, por cierto, cuando lees la historia, dejó a sus criados detrás para nada más ir él con el niño, como diciendo, para que no me frenen los otros. Los deja detrás y dice, yo voy a ir a adorar con el niño y vamos a volver. O sea, tenía fe. Fe de, o sea, bueno, no sé cómo, pero si Dios me hizo tener a este niño y ahora me lo pide en sacrificio, pues yo lo voy a hacer. Porque Dios me dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y porque tenía fe en que le decía a sus criados, voy a volver con él. Entonces, a lo mejor lo va a volver a revivir, a lo mejor lo va a resucitar, a lo mejor algo va a pasar. El caso es que pone al muchacho ahí, lo amarra, y cuando está a punto de ejecutarlo, un ángel le dice, Abraham, Abraham, yo sé que tú temes a Dios. No ofrezcas a tu hijo. Voltea y había un cordero. Y de esa manera sacrifica el cordero que Dios le dio, para bendecir a su descendencia. Y renueva el pacto con Dios. De tal manera que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su hijo por Dios. Pero Dios sustituyó a Isaac por un cordero que Abraham sacrificó y que de esa manera renovó el pacto con Dios. Y fue el segundo acto de fe, porque el pacto tiene 2 vías. Cuando tú haces un pacto, por ejemplo un pacto matrimonial, el hombre se compromete con la mujer, tiene responsabilidades y tiene derechos. El hombre tiene responsabilidades y tiene derechos. La mujer no es que solamente el hombre da todo por ella y ella no da todo. No, él da todo por ella da todo por él, y entonces se hace un pacto. Y Abraham estuvo dispuesto a dar todo por Dios. Y Dios también estuvo dispuesto a dar todo por Abraham y todo por su descendencia. Y Dios no olvidó ese lugar en el cual Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, a Isaac. Y Dios ahí, muchos años después, también mandó a su hijo, a Jesús, para que en ese mismo monte y en ese mismo lugar fuera sacrificado y fuera colgado. Y también, como Isaac decía, ¿dónde está el cordero? También Jesús no quería ir a ese lugar y le dijo, Padre, pase de mí esta copa, mas no sea lo que yo, sino lo que tú. Y el Padre permitió que Jesús llegara hasta el final del sacrificio. De tal manera que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, pero Dios lo frenó. Y el Padre, en reciprocidad, también sacrificó a su hijo para hacer un pacto con Abraham.
un pacto de unir a su descendencia con Dios. Te daré muchos hijos, una descendencia enorme, que tiene un cumplimiento físico en que tuvo Isaac y luego tuvo a Jacob y luego Jacob a sus 12 hijos y de ahí salieron las 12 tribus y luego se multiplicaron y vinieron millones de personas físicamente. Pero también en un sentido espiritual tiene otra gran verdad, que si tú y yo imitamos los pasos de Abraham, porque Dios no viene a salvar solamente una raza. Obviamente Dios ama a Israel, pero también ama a todos los países y a todo el mundo. Y esa oportunidad que le dio a esa nación se la da a cualquiera. Para que cualquiera que imite esas pisadas de Abraham, de confianza, podamos, en un sentido espiritual, añadirnos a esa promesa y confiar también y hallar nuestra salvación. De tal manera que viendo el ejemplo de fe, nosotros también nos podemos justificar siguiendo cómo Abraham se justificó ante Dios por la fe. Romanos 4, versos 22 al 25 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que él levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿por qué Abraham se pudo justificar ante Dios? Porque dio todo para él y porque sacrificó ese cordero con el cual ratificó el pacto con Dios. Y salió feliz porque se llevó a su hijo vivo de ahí e hizo un pacto con Dios. Y nosotros podemos confiar en que ese cordero que fue sacrificado y que volvió a la vida, que es Jesucristo, el unigénito del Padre, el que fue obediente, el que no fue salvado al final, el que el Padre lo aceptó como un sustituto perfecto, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, aquel que puede pagar nuestras transgresiones, aquel que puede cubrir nuestros pecados en la cruz por lo que Él hizo, que nadie más hizo por nosotros. Y que si justificó a Abraham ese cordero que sustituyó a su hijo e hizo un pacto con Dios, también Jesús nos sustituye a nosotros y podemos hacer un pacto con Dios, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y por lo tanto, como Abraham halló la fe y fue justificado, nosotros imitando sus pisadas podemos ser justificados por la fe. Y después de explicarte esa historia de Abraham, el libro de Romanos te empieza a decir todas las bendiciones que te trae la fe. Primero te dice que te da paz y gracia. Romanos 5, versos 1 a 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ya no hay guerra, hay paz. Ya no hay condenación, hay paz. Ya no hay culpa, hay paz. Ya no hay división entre nosotros y entre Dios, hay paz. Hay bendición, hay protección. Y hace que esa paz salve tu alma y esa paz te lleva la bendición de Dios a tu alma. Como dijo Spurgeon, un poco de fe llevará tu alma al cielo y una gran fe le llevará al cielo a su alma. Y puede hacer que ese cielo se empiece a hacer una verdad en tu alma. Que tengas confianza, que tengas esa gracia que te libera, que te puedas gloriar en Dios, que Dios es galardonador de los que le buscan, que si te acercas a Dios, Él no está sordo, porque si Él hizo tu oído es porque también Él oye y porque Él también te puede hablar. Por eso hizo la boca y Él también te puede consolar y Él te puede bendecir y Él te quiere ayudar tanto que dio a su Hijo en la cruz para sustituirnos y por eso nos puede ayudar. Y aún esa fe te ayuda a recordar que los problemas no sirven más para ahogarte, sino para hacerte más fuerte. Romanos 5, versos 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, todos los seres humanos vamos a tener problemas en esta tierra. Y aquí te lo describe, esos problemas grandes, con un nombre especial que le llama tribulaciones. O sea, un problema donde hay gran sufrimiento, donde hay gran angustia, donde hay gran aflicción. Esas grandes tribulaciones, cuando estás con Dios, te generan glorias. ¿Por qué glorias? Porque Dios te ayuda a enfrentarlas. Dios te hace fuerte para que las puedas enfrentar. Dios te cambia, te hace más fuerte porque esperas en Él, te da más fe porque nunca te deja solo y te hace salir con su ayuda de la aflicción. De tal manera que después de enfrentar un problema, sales distinto. Y la verdad es que aún en nuestra vida humana, cuando enfrentamos problemas, nos renovamos y crecemos. Por ejemplo, en la escuela. Estás estudiando y viene un problema, los exámenes. ¿Qué tienes que hacer? Renovarte, ponerte a estudiar, entender, hacer ejercicios o lo que sea necesario e ir al examen. Y si te aplicas, te haces más fuerte, entiendes la materia y avanzas a la siguiente. El problema te hace más fuerte. Y así en todo. Si quieres enfrentar algo, vas, lo enfrentas y sales más bendecido, más grande, más fuerte, más capaz. Eso pasa en un sentido espiritual. Dios va con nosotros en los problemas, Dios no nos deja solos, Dios nos ayuda a enfrentarlos. Y si Dios aún nos amó cuando estábamos lejos, cuando estábamos enemistados, cuando estábamos enojados con Él y Él con nosotros por nuestros pecados, y Él tuvo tanta compasión que vino y nos visitó y nos ayudó, te recuerda el libro de Romanos, si eso hizo y ya te justificó. Ahora, recuerda que Él te va a acompañar siempre. Versos 9 y 10 de Romanos 5 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, lo más valioso del cristianismo no es esa salvación que ganó Jesús en la cruz, sino eso es solamente el inicio. Y ese inicio se da cuando éramos enemigos y Cristo viene y muere en la cruz para reconciliarnos. Pero si ahora ya está reconciliado, ¿qué crees? Lo mejor está por venir. Lo más grande, lo más hermoso, lo más fuerte, que ahora Él vive, que no se quedó en la cruz, que está lleno de poder, que resucitó al tercer día y que está vivo y que te puede ayudar y te puede bendecir y te puede fortalecer. Y si te ayudó siendo enemigo, ¿cómo no te va a ayudar siendo hijo? Por tanto, ¿qué tienes que hacer? Pues si confié para ser hijo, confiaré para seguir caminando e ir con Él. De tal manera que ese milagro hace que se enfoque la vida del creyente de una manera que te lleva a renovarte. Romanos 6, versos 21 al 22 dice, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Te está diciendo que hubo una vida pasada. Te recuerda esa vida pasada que no es una cosa de orgullo, que si pensamos en nuestra vida pasada nos avergonzamos. Si pensamos en todos los pecados, las tonterías que hicimos, las cosas inadecuadas, te dan vergüenza y a veces no las cuentas, porque no es agradable, te avergüenzas. Y sabes que el fin de eso es muerte, que era y merecía una muerte espiritual por eso. Pero ahora que Dios vino y te llevó a un enfoque nuevo, a no andar tras la carne, a no andar tras esas cosas, tienes un fin distinto, que es ser santificado, que quiere decir apartado para Dios, que tengas una vida donde camines con Él y seas su amigo, y al final de esa amistad en esta vida, la vida eterna. Porque Abraham no solamente tuvo ese evento de sacrificar y ver que Dios le dio un sustituto para su hijo, etc. Nosotros también podemos ir al altar y entender que Dios dio un sustituto para nosotros, como Abraham vio un sustituto para él. Y no fue toda su vida eso, sino hubo amistad con Dios, hubo compañerismo con Dios, hubo intercesiones con Dios, hubo relación con Dios, hubo adoración con Dios, hubo triunfos con Dios. Y a eso Dios nos llama, a tener triunfos, a tener bendición, a caminar con Él, a estar a su lado. Esa caminata en el Espíritu
que te da una gracia nueva que Cristo conquistó en la cruz. Romanos 8, versos 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, de nuevo, aquí parece trabalenguas, pero vamos a digerirlo. La ley, los mandamientos, es imposible que nos salven. No es porque obedezcas todo perfecto que vas a hallar la salvación. Nunca te vas a salvar así. Te vas a frustrar, te vas a hacer esclavo y no vas a poder hallar el final. Entonces, ¿qué es lo que te salva? Cristo. ¿Cómo te salva o de qué te salva? De la carne. ¿De qué carne? Pues esta, de tu cuerpo. Que tu cuerpo quiere maldad, que tu cuerpo quiere fornicar, que tu cuerpo quiere enojarse, que tu cuerpo quiere vicios, quiere pereza, no quiere trabajar, quiere hacer todo tipo de desvíos. Pero Cristo murió en la cruz, su carne murió en la cruz. ¿Y a quién sustituyó Jesús? A nosotros, ¿no? Y si tú realmente lo crees y dices, yo estoy en esa cruz muerto, entonces, ¿qué está muerto de ti? La carne. Porque Jesús mató su carne en la cruz. Y entonces, ahora, porque ya no andamos según la carne, vamos a andar según el Espíritu. La carne está muerta, el Espíritu está vivo. Cuando estás lejos de Dios, el Espíritu parece muerto y la carne tiene mucha vida. Y se te ocurren todo tipo de desviaciones y todo tipo de tentaciones y caes en una cosa y en otra y en otra. Y a veces no puedes dejar de estar pensando aquellas concupiscencias que tú tenías. Por ejemplo, alguien que veía mucha pornografía todo el tiempo está pensando codicias, codicias, codicias. Y se te ocurre y te dan ganas de ver revistas o ver el teléfono y ver videos pornográficos y vulgaridades. Todo el tiempo la carne ya la acostumbraste. Y el Espíritu está lejísimos. De repente, en una predicación, a lo mejor, en una oportunidad que Dios viene y te dice, te amo, te quiero ayudar, te quiero cambiar, dices, ay, algo espiritual, un milagro o alguna opción en la que Dios te murmura algo al oído, pero está apagadísimo, muy poquito, como un leve susurro de Él. Pero cuando nosotros decimos, no, espera, a mí Jesús me sustituyó en la cruz. Y el muerto es mi propia carne, y ahí está. Entonces, matas la carne y vive el Espíritu. Y es como una balanza que está equilibrada con sus dos platos, pero cuando le das peso a uno, el otro sube, o si le das peso al otro, baja o sube según tú que le des importancia. Y te está diciendo la Biblia, anda en el Espíritu, mata la carne. Entonces, el decir Cristo murió por mí en la cruz es verdaderamente entender que sustituyó mi carne, que está en la cruz y está bien muerta, como Jesús estuvo bien muerto, y ahora no voy a andar según los impulsos de mi carne, sino según los impulsos del Espíritu. Y por eso te dice, voy a andar conforme al Espíritu. No voy a estar escuchando cuántas pasiones pueda tener en mi cuerpo o cuántas tentaciones, sino que voy a orar. Voy a pedir la gracia de Dios. Voy a reconocer y recibir ese sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. A matar mi carne en la cruz. Y voy a revivir mi espíritu que está muerto en medio de tanta indiferencia. Y entonces puede venir esa vida nueva andando en el Espíritu. La vivencia en el Espíritu se convierte en el sello distintivo del cristiano. Romanos 8, versos 7 al 9 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si andamos en la carne, nunca vamos a poder ser hijos de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la salvación? Que uno va con el Salvador y dices, ya estoy harto de esta carne, yo reconozco que con esta carne he hecho un montón de pecados, he hecho desvíos por todos lados y reconozco que Cristo murió en la cruz para darme una oportunidad y voy y pongo mi ser humillado ante Él
Y de verdad lo recibo como mi Señor en cuanto a confiar y hacer ahora para Él. No en decir, yo voy a gobernar a mi manera, sino en decir, ahora tengo un nuevo director. Y ese director es Dios. Y voy a dejar que Él me renueve. Y voy a dejar que Él me cambie. Y Él me va a hacer un ser nuevo, diferente, totalmente distinto a lo que era antes. Y ya no voy a andar en base a los impulsos de mi carne, la cual fue sustituida por Cristo en la cruz. Y Cristo dio su carne para salvarme a mí. Entonces no voy a andar en la carne. Voy a andar en el Espíritu, que tiene una vida nueva. Entonces, cuando Cristo te ve realmente muerto, te ve realmente arrepentido, te extiende el cetro y te envía su Espíritu. Y eso es lo que hace a un cristiano, el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, porque ese solamente te lo da Cristo. No te lo da el pastor. Por eso esa gente que está eso es andar en la carne, en los convencimientos, en las relaciones humanas, tratando de que otro te salve. No, aquí nadie te salva. Aquí nadie murió en la cruz por ti más que Jesucristo. Y el único que te puede hacer cristiano es Él. Los demás te podemos aconsejar, los demás te podemos decir, no, yo le hice así, o yo tenía un montón de pecados y Jesús me salvó de esta forma, pero todo siempre va a acabar en que termines con el Salvador, y Él es el que te da la salvación, Él es el que te ayuda, es el que te bendice, y debes de confiar en Él y no en el hombre, en Dios. Y cuando el Salvador te ve verdaderamente arrepentido, te ve que tú estás matando tu carne en la cruz, envía su Espíritu y empieza a ser fácil andar en el Espíritu y no andar en la carne. Una nueva vida. Y esta verdad la enfatiza mucho la Biblia para que podamos entenderla y sobre todo para que podamos vivirla. Romanos 8, versos 13 y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios te guía, no el hombre. Dios. Y es cierto que cuando Dios está guiando a un hombre, está guiando a otro, está guiando a otro, y todos caminamos juntos, vamos hacia el mismo lugar porque es el mismo Espíritu. Dios nos guía a todos de la misma manera. Pero cuando no hay el Espíritu y cuando nada más estás esperando recibir del hombre, y cuando dices, Dios me habla a través del hombre y no es directo, hay algo raro. Porque Dios quiere que tú tengas vida propia. Y esa vida propia la da Cristo. Y te invita a no vivir conforme a la carne. Porque si lo haces conforme a la carne vas a morir. Pero si estás en esa muerte y quieres encontrar la verdadera salvación, puedes hacer morir las obras de la carne por el Espíritu y vas a vivir. Entonces, dejas todo lo que la carne te lleva, la dejas de oír, le empiezas a oír a Cristo, te humillas con Él, le ruegas que Él envíe su Espíritu. Y Dios te empieza a bendecir, te da vida nueva. Y a lo mejor puede tardar algún tiempo en lo que tú estés buscando, porque también Jesucristo murió en la carne y resucitó al tercer día. Puede ser que esa vida no sea inmediato y tú estés orando y Dios quiera que prevalezcas, pero prevaleces y te llena y te cambia y te da una relación tan cercana a Él como la de un niño amado que está con su padre todo el tiempo. Romanos 8, versos 15 al 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ese no lo da Cristo, el de esclavitud. Te da un espíritu de libertad. Pero no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ahí en temor al hombre. ¿Qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir sutano? Ay, ¿qué va la opinión de este? No. Aquí lo que importa es la opinión de Cristo. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, algo que Dios te envía. Y lo primero que te susurra es, eres mi hijo. Eres mi hija. Yo te recibo. Yo morí por ti. Yo te amo. Eres de mi familia. Y con ese espíritu y esa cercanía que Dios trae a ti, clamamos, Abba Padre, que es como decirle papito, como un cariño hacia Dios. Y el espíritu da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Él te dice, te habla, te ministra, te hace cercano, tan cercano como un niño con su padre. Y te conoce un niño de una manera increíble. Porque así son los niños. Yo recuerdo a mis hijos cuando estaban chiquitos, llegaban y yo les hacía cosquillas y jugaba con ellos y ellos me querían hacer cosquillas y yo les decía, no me van a hacer cosquillas porque a mí no me dan las cosquillas. Pues anduvieron hasta que me dieron. Y encontraron en dónde, pero me dieron. No, ¿cómo que no? Y a ver, y anduvieron probando y por acá y por allá y no sé qué hasta que me hicieron reír. ¿Por qué? Porque hay una cercanía grande. Entonces, esa cercanía que tiene un niño pequeño con su padre y que le hace cosas que nadie más le hace. ¿Verdad que eso hacen los niños con los papás o la mamá? Te despeinan, te mueven el pelo, te hacen acá, te ponen, te quitan, hay mucha cercanía. Esa es la cercanía que Dios quiere que exista entre nosotros y Él. De tal manera que estemos, Abba Padre, con una confianza muy grande, no llenos de miedo, no llenos de esclavitud, no llenos de temor, con una cercanía grande. Y como buen Padre, Dios tornará cualquier situación en beneficio del creyente para hacerte más parecido a Él. Romanos 8, versos 28 al 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, tú estás en rebeldía, vas, presentas tu carne muerta, presentas armas y dices, Dios, yo quiero que tú seas mi Señor. Ya no la carne va a ser mi Señor. Te haces de Él. Y empieza a que cualquier cosa que te pase en este mundo es una oportunidad para que seas más parecido a Él. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cualquier problema, cualquier dificultad te hace acercarte más a Dios. Y me gusta mucho el ejemplo de un hombre granjero que estaba en medio de la guerra pidiendo porque no tenía comida, porque no había suficiente agua para sus tierras, estaba en la Segunda Guerra Mundial y estaba con problemas y diciendo, Dios, tenemos crisis, tenemos problemas, tenemos a los alemanes que nos bombardean, tenemos mil dificultades y estaba orando y le pasan unas bombas alemanas y le bombardean su campo, peor quedó el campo, ahora tiene unos hoyotes de las bombas. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sale al campo, ve el campo bombardeado y entre los hoyos se descubrió una grieta en la tierra que él no sabía que tenía y allá había agua. Entonces nada más tuvo que hacer más grandecito el hoyo, ponerle un pozo, una bomba y jalar agua para sus cultivos. Y Dios lo suplió a través de una bomba. Entonces a los que aman a Dios todo les ayuda bien. ¿Te ayuda bien para qué? Para que te hagas rico en esta tierra. Lo que importa no es las cosas que podemos acumular aquí en la tierra, porque ¿qué crees? No te vas a llevar ninguna. Ninguna. Las riquezas que valen la pena son las riquezas espirituales. Y aquí dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué hace cuando tú vienes con Dios y te presentas ante Él y dices, Dios, yo quiero ser tu hijo, y Él te adopta? Te conoce. Te reconoce, te conoce. Yo me acuerdo cómo me impresionó cuando nació mi primer hijo. Estaba en el parto, que de por sí estaba muy impresionado de cómo era un parto. Y pues obviamente cuando mi esposa estábamos, muchas veces platicábamos entre nosotros y también al bebé y todo. Sale el niño y yo estaba ahí y lo estaban limpiando y ya ves que le hacen pruebas ahí para ver si está completo, le mueven las manos, los pies y todo eso. Y lo estaba viendo yo al pediatra cómo lo revisaba. Y le pregunté algo del niño, no recuerdo qué le pregunté, pero lo que sí me acuerdo es que le estaban limpiando los ojos y todo, y hablé y luego me volteó a ver. ¿Cómo me impresionó? Como diciendo, esa voz yo la conozco. No te había visto, pero ahora te veo. Y me sentí tan orgulloso como padre. Mira, me conoció y yo le conozco a él también. Como que con esa mirada hubo mucha identificación entre nosotros. Entonces cuando vamos ante Dios y nacemos con Él, se da esa mirada. Se va a decir, tú eres mi hijo.
yo te adopto a ti, tú eres de mi familia. ¿Y qué hace? Nos predestina, o sea, tengo algo para ti bueno. Nos predestina para que seamos como Cristo. Yo tengo una tarea para ti, que tú seas como tu maestro, que seas como Jesús, que imites sus pisadas, que seas como el Salvador, que seas bueno como Él es bueno. Te llama a algo superior que las cuestiones que podamos llegar a tener aquí en esta tierra, que son pasajeras. Te llama a ser como Cristo. Y como nos llama a ser como Cristo, cualquier problema que tengamos con su bendición es para ayudarnos a ser más como Cristo. Como ese granjero. Le presenta a Dios su aflicción. Estoy en la guerra, estoy en esos problemas, etcétera. Paz, le manda un problema, la bomba y encuentra agua. ¿Y qué hizo? Se puso a adorar, a darle gracias a Dios. Ahora sé, conozco mejor al Padre. Y ahora sé que en medio de la aflicción siempre voy a estar honrándolo a Él y voy a estar viendo su bendición porque Él me puede proveer en las buenas, en las malas, en las peores, siempre. Él es Dios y se hace más parecido a Cristo el granjero después de eso. Y así Dios, en cada oportunidad, te bendice y te cambia. De tal manera que el condenador, el diablo, pierde fuerza, pues la voz de Dios en nuestro interior se hace cada vez más grande y más fuerte. Romanos 8, versos 31 al 33 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Podrá el diablo acusarte? Si tú tienes el amén del Espíritu y tú sabes que te perdonó, ¿podrá el diablo vencer al Padre? Si Él envió un mediador para poderte acercar y dice que no hay otro mediador más que Cristo y Él fue el que el Padre mandó a Jesús, ¿quién será más fuerte que el amor de Cristo? ¿Podrá el diablo venir ante el Padre que está todo corrompido y que hasta fue expulsado del cielo y cambiar la mente del Padre para que te deje de amar? Y si no escatimó ni a su propio Hijo, porque el Padre sí que lo mandó, no como Abraham, que estuvo dispuesto a matarlo, pero no murió. Pero el Padre estuvo dispuesto y sí murió. Ahí el Padre no frenó el sacrificio. Ahí el Padre, cuando Jesús oró, pase de mí esta copa, el Padre no lo frenó. ¿Por qué no lo frenó? Para que nos sustituyera a ti y a mí. Y para que tu carne y mi carne pudieran morir. Entonces, si entregó a Jesús, ¿cómo no nos va a dar también las otras cosas? ¿Cómo no nos va a ayudar? Dios te ama. Dios te puede cambiar tanto. Dios te puede hacer nuevo. Aún en las peores dificultades que puedan mellar en la vida de los cristianos, aparentemente, Dios puede transformar todo para bien. Y aunque esté todo en quiebra y todo en dificultad y todo en problemas, Dios puede hacer maravillas. Y nos da un ejemplo, Romanos 8, versos 36 al 39. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y eso pasó a la iglesia en varias etapas, que todo el tiempo eran apuntados, que todo el tiempo los contaban como ovejas al matadero, que nada más andaban viendo cómo los mataban, en el César, en el Coliseo, en épocas oscuras para la iglesia. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar en el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque tengamos un entorno terrible, aun cuando te estén contando como una oveja con un cazador y un rifle por matarte, no hay adversidad, no hay demonio, no hay infierno, no hay ejército, no hay persona que te pueda vencer si estamos al lado de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la muerte, ni aunque te mueras, ni la vida, ni lo alto, aunque venga un ángel, ni lo profundo, aunque vengan demonios, se levante Apolión y todos los que quieran, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. ¿Cómo iniciar? ¿Cómo hacer que esto sea una verdad en ti y en mí? Jesús lo dijo. Marcos 1, 14 y 15.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mata la carne, deja el pecado y cree. En griego pistis, confía. Ten una confianza obediente, como un niño que obedece a su padre, porque confía en él. Mira, cuando vas al doctor y te sientes todo mal, y te dice: inyectes esto, pongas esto acá, agarras la receta igualita, vas a la farmacia, te la pones y hasta estás viendo estas cada 8 horas, estas cada 12 horas, y te las tomas así porque confías en un hombre. ¿Por qué no confiar en Dios? Que es más digno de confiar que un doctor. ¿Por qué no confiar en Dios? ¿No es verdad que las relaciones humanas están basadas en la confianza? Y si alguien no confía, ¿no es verdad que te insulta? Como que te sientes, ¿y este por qué no cree, no? Yo me acuerdo una vez que iba llegando un director a una empresa donde yo trabajaba y decía: a ver qué va a pasar aquí y acá. Iba llegando él y yo le decía: va a pasar esto y esto otro. Y ¿será? Dice: bueno. Y otra vez: oye, a ver qué piensan de esto y esto otro. No, va a pasar esto y esto otro. ¿A poco sí? Y yo decía: ¿no confía en mí? Y luego le decía: oiga, a ver esto y acá y acá. No, por eso y por eso otro. Iba y lo revisaba para ver si le estaba diciendo la verdad o no. Hasta que después de varias empezó a decir: bueno, ya te creo. Y empezó a tener una relación de más confianza. Pero en lo que se daba esa relación, qué incómodo fue, la verdad. Y si esa incomodidad la sentí yo, ¿qué nos sentirá Dios cuando llegamos todos desconfiados con Él? Él merece que creamos en Él. Él merece que confiemos en Él. Él merece que le demos nuestra vida y dejemos que Él lleve nuestro barco. Él merece que le demos el timón y que digamos: Dios, dime cómo hacerle. Y ya te dice cómo hacerle. Mata la carne, vive en el Espíritu, y entonces viene una vida nueva en ti que te lleva hacia donde Jesús quiere. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo creer? De todo corazón. Hechos 8:37 dice: Felipe le dijo a un eunuco que estaba evangelizando, etíope: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se bautizó ese día. Y se fue a Etiopía. Y dice la historia que ese hombre abrió las puertas para que después la iglesia en ese país se fortaleciera. Creyó de todo corazón. Y Dios lo usó. Esa fe está basada en el amor. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿por qué hay fe? Porque hay amor. ¿Por qué podemos confiar en Jesús? Pues porque nos amó y murió en la cruz por nosotros. ¿Por qué confías en tu padre y en tu madre? Pues porque te han amado un montón. Porque te cambiaron los pañales, porque te dieron biberón, porque te llevaban de un lado a otro, te llevaban al doctor, te hicieron crecer, te ayudaron, nunca te dejaron lamentado y fueron buenos padres. Y por lo tanto, cuando tienes un problema, ahora vienes con tus padres y confías en ellos porque te han amado. Por eso confías, porque te han amado. Y no es verdad que el que más nos ha amado es Dios. Entonces, ¿por qué no vamos a confiar? Pero cuando somos indiferentes y estamos lejanos a Dios, estamos desconfiando todo el tiempo porque no hemos meditado en su amor. Y si empezamos a contemplar su amor, vamos a crecer en confianza y vamos a poder acercarnos con Él sin dudas, tener una verdadera salvación y entonces tener una vida nueva diferente. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, porque Dios no nos llama a tener una fe mística que no haga nada, sino es ser entregados a Dios, vivir para Él
y ahora ser guiados por Él. Y Él nos guía a hacer el bien, la verdad, no nos guía a hacer otra cosa que no sea hacer el bien. A servir, a amar, para empezar en tu casa, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tener obras dignas. Hay un testimonio en la antigüedad, se dio en el año 161 después de Cristo. Justino escribió un diálogo con Trifo y en ese diálogo habló de los cristianos. Fíjate cómo los describe como personas que llegaron a tener un cambio en sus vidas. Dice: nosotros mismos fuimos buenos para estar al tanto de la guerra, homicidio y cualquier cosa mala. Pero todos nosotros, a través de todo el ancho de la tierra, hemos ofrecido nuestras armas de guerra. Hemos cambiado nuestras espadas en arados, nuestras lanzas en herramientas de cultivo. Ahora cultivamos el temor de Dios, la justicia, la benignidad fiada en el hombre, la fe, la expectación del futuro, dada a nosotros por el Padre mismo, que mandó a su Hijo crucificado. Pues es muy claro que nosotros no negamos nuestra confesión, aunque seamos ejecutados por la espada, aunque seamos crucificados, echados a las bestias salvajes, puestos en cadenas, expuestos al fuego y a cualquier otra clase de tortura. Todo el mundo sabe esto. Por el contrario, lo más que somos perseguidos y martirizados, lo más que hace que otros en un continuo crecimiento de números vengan a ser creyentes y gente temerosa de Dios a través del nombre de Jesús. ¿Y qué vemos aquí? Una fe que prevalece. Y esa fe Dios nos llama a tener, que no se agache, que no se olvida, que confíe, que permanezca. ¿Por qué? Porque no está viendo las circunstancias, sino está viendo a Dios. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Entonces, ¿cómo debemos de ir a Dios? Sabiendo que nada es imposible. Que si le estás pidiendo cualquier cosa, Él la puede hacer. Si no, no ores. Entonces, yo debo de ir a Dios sabiendo que nada es imposible. Él lo puede hacer por completo. Y como Él es el fuerte, no voy a retroceder. Hebreos 10:39, y con este pasaje termino. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retrocedemos, no cambiamos, seguimos a pesar de las peores dificultades y adversidades. Otro ejemplo antiguo que escribió William Durant, un historiador, sobre cómo el cristianismo venció el paganismo en Roma, dice: no hay mayor drama en la historia humana que la vista de un puñado de cristianos despreciados y oprimidos por una sucesión de emperadores, soportando toda clase de pruebas con una firme tenacidad, multiplicándose lentamente, construyendo orden mientras sus enemigos generaban caos, oponiendo la palabra a la espada y la esperanza a la brutalidad, y al final derrotando al estado más fuerte que la historia jamás haya conocido. Cristo y César se enfrentaron en la arena y Cristo triunfó. Ellos tuvieron esa fe. Nosotros estamos llamados a tener esa fe, a vencer, a buscar a Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos para tener un momento de reflexión y de oración y de apoyarnos en Dios, no en nuestras obras, no en el orgullo, en Dios. Confiando en el amor del Salvador, confiando que es tan grande su amor que vino a la cruz a morir por nosotros, que Él puede enviar el Espíritu y nos puede enseñar y nos puede adoptar y nos puede hacer hijos. Nos puede ayudar a prevalecer. Nos puede dar la promesa. Y por lo tanto, podemos escoger una carrera al lado de Él. Podemos imitar las pisadas de aquellos grandes cristianos, que no es que fueran muy fuertes, porque también tenían debilidad y tenían dificultades como tú y yo, sino que tenían confianza. Y que por esa confianza
caminaron con Dios. Y ahora llevamos mucho tiempo, algunos detenidos por falta de fe, paralizados porque no quieres creer en Dios. Pero ¿por qué no hoy confías y le entregas tu vida a Dios? Nos levantamos y somos de Él. Seguimos con su victoria, con su valor. Lo tomamos como Rey y prevalecemos con Él, venciendo. Busca a Cristo y busca su gracia. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Porque tú eres ejemplo de victoria. Porque tú eres ejemplo de valor. Porque tú eres ejemplo de victoria. Porque tú eres el gran vencedor. Por aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Porque tú eres ejemplo de victoria. Porque tú eres
porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres el gran vencedor. Por eso podemos confiar en ti, Señor, porque tú has vencido, porque tú eres ejemplo de victoria, de valor. Tú eres el gran vencedor. Por eso lo que es imposible para nosotros, para ti es posible, Señor. Y entonces, Dios, lo que tú nos pides, por supuesto que es posible en ti, Señor. Y porque tú nunca nos vas a pedir algo que no podamos hacer, Dios. Porque eres bueno y porque tú has prometido ayudarnos, Señor. Y como aquellos, Señor, que caminaron y alcanzaron la promesa, Dios, queremos nosotros también seguir esta carrera con la misma determinación, Dios, confiando en que tú nos puedes sostener, como viendo al invisible, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Vamos a ponernos de pie y vamos de todo corazón a cantarle a Dios y a poner nuestra confianza en Él, porque Él está aquí y Él merece que confiemos. Vamos a cantarle: Dios, he puesto mi confianza en ti, con el corazón. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa, yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible, hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres el gran vencedor. Tú eres el gran vencedor. Tú eres el que nos sostiene y nos ayuda, Señor. Tú eres el que nos da vida, Jesús. Gracias porque en ti está todo pagado, Señor. Gracias porque tuya es la victoria, Señor Jesús.
Gracias porque podemos dejar nuestras cargas en ti, Señor. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti. Ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti. Ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Confiar en ti, Señor, porque tú nos has dejado muchas evidencias de que podemos confiar en ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque no nos dejaste solos. Y gracias porque lo que tú pides no es imposible, Señor. Porque eres tan bueno, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y porque ligera es tu carga, Señor, y tu yugo es fácil. Para caminar contigo y aún para dejar aquello que parece muy complicado, Señor. Gracias porque tú nos llamas y porque tú prometes acompañarnos hasta el final, Jesús. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Así es, Señor. No queremos voltear atrás. Queremos seguirte hasta el final, Señor.
Gracias porque eres digno de confianza. Amén. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias por bendecirnos con tu presencia. Te amamos. Amén. Vamos a sentarnos y pues lo que nos queda es poner en práctica esta palabra, es decir, confiar. Buscar a Dios sabiendo que Él está ahí y que cuando estamos yendo a orar, a pedirle algo, Él te puede premiar, bendecir, ayudar, escuchar, consolar, salvar, cambiar. Entonces, las próximas oraciones que hagamos, vamos a hacerla con una visión diferente de Dios, no religiosa, no enfocado en cuánto tiempo oras, enfocado en que crees en Dios, que Él te puede escuchar, que Él te puede cambiar eso que tú le estás poniendo delante y que Él te ama mucho, porque si no te amara no hubiera mandado a Jesús como Salvador tuyo en la cruz. Y también, confiando en Dios, la confianza produce algo que es descanso. Cuando confías, descansas. Entonces vas, le pones tus cargas a Dios y descansas. Porque sabes que alguien que te ama y que es muy grande, mucho más que los problemas, te escucha. Y esperamos en Dios. Amén. Bueno, nos vemos la siguiente semana para seguir aprendiendo este hermoso libro de Romanos y todas las demás cartas apostólicas. Que tengan muy bonita tarde. Vamos a amarnos unos a otros en casa y nos seguimos viendo la próxima semana, aprendiendo juntos con las cartas apostólicas. Dios les bendiga, estamos despedidos.